buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. En este video vamos a hablar sobre uno de los pueblos más grandes del subcontinente indio, los pueblos dravídicos. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón Unirme. Ahora sí, comencemos con el video. Los pueblos dravídicos son los habitantes originarios del extremo meridional del subcontinente indio, al sur de los ríos Narmada y Mahanadi. Esta región está constituida básicamente por los estados de Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka y Kerala. La población de estos estados es de 233 millones de habitantes, es decir, alrededor de un 21% de la población del país. Hay que tomar en cuenta también a los tamilis de Sri Lanka, donde constituyen cerca de un 17% de la población. En total, las lenguas dravídicas son habladas por más de 200 millones de personas. Los pueblos dravídicos se distinguen de los demás habitantes de la India por su físico, son de baja estatura y piel marrón oscura, pero fundamentalmente por sus idiomas, que pertenecen a una familia lingüística denominada lenguas dravídicas. Las principales lenguas de este grupo son el Telugu, con 80 millones, el Tamil, con 74 millones de habitantes, el Kannada con 53 millones y el Malayalam con 36 millones. Existen además pequeños grupos tribales en el centro y en el norte del subcontinente que hablan idiomas dravídicos de menor importancia, como por ejemplo los Gondis, un pueblo que está disperso por los estados de Maharashtra, Madhya Pradesh, Orissa y Andhra Pradesh, así como también los Brahwis, un pueblo dravídico de la religión musulmana que habita en Beluchistán, en el suroeste de Pakistán y sureste de Irán, así como en algunas partes de Afganistán. En cuanto al origen, no existe un consenso entre los expertos en la materia acerca del origen de los pueblos dravídicos. La opinión más general es que las lenguas dravídicas, que son de tipo aglutinante, no están relacionadas con ninguna otra familia lingüística conocida. Una de las hipótesis más interesantes es la propuesta por el lingüista David McAlpin en el 1975, que conecta las lenguas dravídicas con el idioma de los antiguos elamitas. Esta se denomina hipótesis de las lenguas elamodrávidas. Los elamitas eran un pueblo que habitaba en lo que actualmente es la región de Jurestán, en el suroeste de Irán. De acuerdo a McAlpin, el 20% del vocabulario elamita y dravídico son cognados y otro 12% son cognados probables. Además, existen semejanzas gramaticales entre ambas familias. De acuerdo a esta hipótesis, los habitantes de la cultura del Valle del Indo también hablaban un idioma del grupo elamo-dravídico, y las lenguas dravídicas habrían entrado en la India con la expansión de la agricultura a inicios del período neolítico desde el Medio Oriente. Esta hipótesis se ve reforzada por la presencia cultural india de grupos aislados de tribus dravídicas, los ya mencionados Brahwis y Gondis, la cual hace pensar que las lenguas dravídicas estaban antiguamente mucho más difundidas por el subcontinente y sugiere una migración procedente del noroeste. Además, varios préstamos dravídicos en la lengua sánscrita sugieren que antiguamente ambos idiomas pudieron haber coexistido en el mismo territorio. Esta hipótesis goza además del apoyo del prestigioso genetista italiano Luigi Luca Cavalli Sforza. Se han hecho otros intentos infructuosos para relacionar a las lenguas dravídicas con el japonés, el vasco, el sumerio y las lenguas aborígenes australianas. Conviene además mencionar las leyendas de origen tradicionales entre los pueblos dravídicos. De acuerdo a una tradición tamil, los drávidas provenían originalmente de una isla sumergida denominada Kumarikandam, al sur de la India. Esta isla ha sido a veces relacionada con el continente mítico de Lemuria. Por otro lado, de acuerdo a los Puranas, los drávidas son descendientes del pueblo védico Turbaya.
Según el texto Matsya Purana, el legendario rey Manu era drávida. Además, otras leyendas hindúes atribuyen la creación de la lengua tamil al sabio védico Agastya Rishi. Estas leyendas son interpretadas por los lingüistas como una manera de relacionar a los drávidas con la cultura védica indoaria. Varios estudios concluyeron que los proto-tamiles y los dravidianos en general están vinculados y comparten un origen común con los agricultores neolíticos de Zagros, en el antiguo sur de Irán. Esta ascendencia neolítica relacionada con Asia Occidental constituye el principal componente ancestral de todos los asiáticos del sur. Según el lingüista finlandés Asko Parpola, los proto-tamiles, como la mayoría de los otros dravidianos, son descendientes de la civilización del Valle del Indo, que probablemente también esté vinculada a los elamitas. La historia de los pueblos dravídicos del sur de la India es marcadamente diferente a la de los pueblos del norte del subcontinente. Su relativo aislamiento geográfico los hizo más inmunes a las invasiones extranjeras. Recuérdese que casi todas las grandes invasiones del subcontinente procedieron del Asia Central y entraron casi siempre a través del territorio de Afganistán y Pakistán, como los indoarios, los persas aqueménidas, los greco-macedonios, los indoescitas, los indopartos, los cuyanas, los hunos heftalitas, los árabes, los turco-musulmanes, etc. Este aislamiento comparativo es uno de los rasgos más característicos de la historia de la India meridional que la diferencia de la historia de la India septentrional. Las consecuencias de esto se reflejan en el porcentaje de población musulmana, que es mucho mayor en el norte del subcontinente, y sobre todo en la supervivencia de los idiomas nativos frente a los idiomas indoarios. En segundo lugar, la historia de la India meridional empieza en épocas más tardías. Los primeros imperios y civilizaciones del subcontinente surgen en el norte. Recuérdese la cultura del Valle del Indo y los estados Maurya y Gupta. La primera información que nos llega acerca de reinos dravídicos data de la época del emperador Ashoka, en el 273 a.C. Durante este período, el extremo meridional del Decán estaba dividido entre las tres dinastías de los Chola, los Cheras y los Pandyas. Los Pandyas gobernaron sobre el país tamil hasta el siglo XV, teniendo primero la ciudad de Korkai como capital y después la ciudad de Madurai. Los Pandyas son mencionados tanto en la literatura Sangam como en las fuentes griegas y romanas. Los Cholas, por su parte, tenían su origen en el valle del río Kaveri. El gobernante más famoso de su período temprano es el semilegendario Carricala Chola. Los Cheras, por su parte, eran la más débil de estas monarquías y reinaron con interrupciones sobre el territorio del actual estado de Kerala, desde su capital, la ciudad de Banchimutur, de la que se desconoce su emplazamiento exacto. Durante el período Sangam se conserva una gran cantidad de testimonios literarios en antiguo tamil. Los estados tempranos de los Pandyas, Cholas y Cheras cayeron en la oscuridad durante la invasión de los Calabras, dinastía que reinó sobre todos los territorios dravídicos entre los siglos III y VI de nuestra era. Esta etapa marca el final del período más antiguo de la historia y cultura del territorio dravídico, la era Sangam. A la etapa del dominio de los Calabras se le conoce como la Edad Oscura del sur de la India, pues es muy escasa la información que nos llega de estos tiempos. Los investigadores especulan que esto tal vez se deba a que los Calabras practicaran el budismo o el jainismo y que esto les ganase la hostilidad de los gobernantes hindúes que les sucedieron, los cuales trataron de borrar todo recuerdo de esta dinastía. Los Satavahanas fueron una antigua dinastía que gobernó sobre los territorios de los que actualmente son los estados indios de Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh y Chhattisgarh, a partir del año 230 a.C. aproximadamente.
Se ignora con exactitud en qué época se puede hablar del fin de esta dinastía, pero está claro que después de 450 años, los territorios gobernados por los Satavahanas habían sido divididos en una serie de estados sucesores. A esta dinastía se le conoce por varios nombres, principalmente como Andhras o Satakarnis, todos ellos mencionados en los Puranas y en sus monedas. Son célebres por ser la primera dinastía india nativa en acuñar monedas con los rostros de sus soberanos, costumbre que habían adoptado en imitación de los gobernantes indogriegos del noroeste, así como también por las contribuciones del arte budista bajo su reinado. La primera capital de los Satavahanas fue la ciudad de Junar, que se encontraba cerca del actual Pune en el estado Maharashtra. Al parecer, recibieron el nombre de Andhras debido a su ubicación meridional. Y según se cree, el moderno estado de Andhra Pradesh, sobre el cual gobernaron por varios siglos, recibió su nombre de esta dinastía. Los Satavahanas empezaron como feudatarios de la dinastía Maurya de la India septentrional, pero declararon su independencia tras la muerte de Ashoka en el 232 a.C. Como se mencionó anteriormente, fueron la dinastía nativa de la India en acuñar monedas con los rostros de sus soberanos. Las monedas nos proporcionan datos esenciales acerca de la cronología del reino, su idioma y sus rasgos físicos. Sus monedas eran principalmente de cobre y plomo. Sus monedas de plata, por lo general, eran acuñadas sobre monedas de la dinastía de los sátrapas occidentales. Aparte de los rostros de los reyes, otros símbolos tradicionales aparecen en sus monedas, tales como elefantes, leones, caballos y estupas budistas. Sus monedas tenían tanto inscripciones en prácrito como en telugu. Este bilingüismo de sus inscripciones genera mucha especulación acerca de sus orígenes étnicos, pues hay estudiosos que los hacen proceder de Maharashtra, donde se hablaba un idioma del grupo de las lenguas indoarias, mientras que otros los creen nativos de Andhra Pradesh, donde se habla el telugu, una lengua dravídica. Los nombres de sus reyes revelan la existencia de un matriarcado y con ello condiciones de vida precarias. La sociedad aria era fuertemente patriarcal, mientras que las sociedades de los pueblos dravídicos tenían y todavía tienen en gran medida fuertes elementos matriarcales, lo cual se refleja aún hoy en la situación de la mujer en el norte y en el sur de la India en la actualidad. Por ejemplo, uno de sus más grandes reyes se llamaba Gautamiputra Satakarni, es decir, orejas bellas, hijo de Gautami. Nombre femenino, lo cual muestra que entre los Satavahanas el linaje se establecía entre ellos por vía materna, como entre los pueblos dravídicos de la actualidad. Por otro lado, fue esta dinastía la que abrió el camino hacia la India meridional, a la cultura del norte. El sánscrito gozó de una situación de superioridad y budistas y brahmanes gozaban por igual de la protección estatal. El primer rey independiente de la dinastía fue Simuka, quien reinó desde el 230 a.C. hasta el 207 a.C. Durante su reinado comenzó la expansión del reino en los estados de Maharashtra y Madhya Pradesh. Fue sucedido por su hermano Krishna, quien reinó hasta el 189 a.C. y continuó la campaña de conquistas de su hermano tanto hacia el oeste como hacia el sur. El sucesor de este, Satakarni I, derrotó a la dinastía Sunga del norte de la India y llevó a cabo una serie de sacrificios védicos de enorme costo, entre ellos el Ashvamedha, el sacrificio del caballo. Para esta época, la dinastía estaba bien establecida con su capital en Pratisthanapuram, en Maharashtra, y su poder siendo hegemónico en la mayor parte de la India centro-meridional. Los Puranas mencionan a 30 gobernantes de esta dinastía, muchos de los cuales son conocidos también a partir de sus monedas. El primer siglo de nuestra era vio la incursión de los Sakas, escitas de Asia Central en la India, donde dieron origen a la dinastía de los sátrapas occidentales. Después del reinado del monarca Satavahana Ala, entre el 20 y el 24 después de Cristo,
Hubo un período de inestabilidad en el que en 12 años se sucedieron 4 reyes en el trono del reino Satavahana. Los sátrapas occidentales aprovecharon esta debilidad para apoderarse de la región de Malwa, en el actual Madhya Pradesh, que era territorio de los Satavahana, y la mantuvieron bajo su poder hasta que fue reconquistada por el rey Gautamiputra Satakarni, tras su victoria sobre el rey Saka Nahapana, con lo cual restauró el prestigio de su dinastía. Además de ser famoso por su victoria sobre los Sakas, también lo es por su ferviente apoyo a la religión brahmánica y por su hostilidad a los pueblos invasores. Se autotitulaba destructor de los Sakas, Yavanas y Palavas. Los Yavanas eran los gobernantes greco-macedonios y los Palavas eran los partos. Su hijo y sucesor, Vashishthiputra Pulumashi, fue, como dijimos anteriormente, el primer rey indio nativo en emitir monedas con sus retratos. El hermano de este, Vashishthiputra Satakarni, se casó con la hija de Rudra-Dharman I de los sátrapas occidentales, pero fue derrotado por su suegro en el campo de batalla, lo cual tuvo un grave efecto sobre el poder y el prestigio de los Satavahana. La dinastía se recuperó de esta derrota en tiempos de Sri Shavna Satakarni, quien logró recuperar algo del territorio que había sido perdido ante ellos. Entre los reyes Satavahana destaca Ala, por haber compilado la colección de poemas prácritos conocida como Gaja Satasai, aunque por evidencias lingüísticas parece que el texto de estos poemas, como se conservan en la actualidad, debe haber sido reeditado unos siglos después. Los reyes Satavahana también destacan por sus contribuciones al arte y la arquitectura budista. Las grandes estupas en el valle del río Krishna fueron construidas por ellos, incluida la estupa de Amavarati en Andhra Pradesh. Las estupas fueron decoradas con mármol y esculturas con escenas de la vida de Buda, representado en un estilo esbelto y elegante. Finalmente, los Satavahanas cayeron a consecuencia de las ambiciones crecientes de sus estrados vasallos. Varias dinastías se dividieron los territorios del reino. Los Aviras se quedaron con la parte noroccidental y llegaron a suceder a los Satavahanas en su capital Pratishthanapura. Los Chutus se quedaron con el sur de Maharashtra, los Kadambas con el norte de Karnataka y los Ikwakus con la región Krishna Guntur. Dentro de las fronteras del antiguo reino Satavahana surgieron una serie de nuevos estados, el más importante de los cuales fue el de los Palavas de Kanchipuram. Kadamba fue una antigua dinastía real de Kartanaka, India, que gobernó el norte de Kartanaka y el Konkan de Banavasi, en el actual distrito de Uttara Kanares. En la cima de su poder, bajo el rey Kakushtavarma, el Kadambas de Banavasi gobernó gran parte del estado de Karnataka moderno. La dinastía fue fundada por Mayura Sharma en el 345, que en los últimos tiempos mostró el potencial de convertirse en un imperio, una indicación a la que es proporcionada por los títulos y epítetos asumidas por sus gobernantes. El rey Mayura Sharma derrotó a los ejércitos de Palavas de Kanchi, posiblemente con la ayuda de algunas tribus nativas. La fama Kadamba alcanzó su apogeo durante el gobierno de Kakushtavarma, un gobernante notable con el que incluso los reyes de la dinastía Gupta del norte de la India cultivaban alianzas matrimoniales. Cansado de las batallas interminables y el derramamiento de sangre, uno de los descendientes, el rey Shivakoti, adoptó el jainismo. El Kadambas eran contemporáneos de la dinastía Ganga occidental y juntos formaron los primeros reinos nativos para gobernar la tierra con absoluta autonomía. La dinastía más tarde continuó gobernando como feudatario de grandes imperios Kannada, el Chalukya y los imperios Rashtrakuta, durante más de 500 años, durante los cuales se ramificó en dinastías menores conocidos como el Kadambas de Goa, Kadambas de Alasi y Kadambas de Angal. Así llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más acerca de los dravídicos. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo.
Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.